Videoconferencia de la sesión 10 de programación lineal. Bienvenidas, bienvenidos al sistema de formación Ser Bachiller 2019, augurándoles muchos éxitos en su formación. Esperemos que sigan conectándose muchas más personas para que hagan uso de esta videoconferencia como un preparatorio para sus exámenes Ser Bachiller. Soy Ricardo Aulestia y estoy muy gustoso de compartir este material en línea y vamos pues a iniciar este ciclo. Primero, la programación lineal da respuesta a situaciones en las que se exige maximizar o minimizar funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones que llamaremos restricciones. Su empleo es frecuente en aplicaciones de la industria, la economía, la estrategia militar. Se sabe que por primera vez esta estrategia militar fue utilizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la Guerra del 41. En la posguerra, ya por 1947, se comenzó a divulgar esta información que hoy en día es muy importante en economía, en administración. Bien, esperando que se sigan integrando más personas a esta videoconferencia, vamos a continuar con el detalle de toda esta clase informativa para usted en este recurso online de YouTube. Una función objetivo, en esencia, consiste en optimizar, maximizar o minimizar una función objetivo que es una función lineal de varias variables. X y Y si son dos variables, pueden haber más. Entonces tenemos que f de xy es igual a x más by. Las restricciones. La función objetivo está sujeta a una serie de restricciones expresadas por inecuaciones lineales. Siempre estas inecuaciones van a estar con signos de orden como mayor que, menor que, mayor igual, etc. Por lo general, siempre va a ser mayor igual o menor igual. Los semiplanos lo conforman las inecuaciones, pero al darles un tratamiento como ecuaciones lineales, para poderlas linealizar en el plano cartesiano y encontrar, por obvias razones, las intersecciones con X y con Y en los ejes. Cada desigualdad del sistema de restricciones determinará el semiplano, que puede ser un semiplano acotado o no acotado, como ya veremos más adelante. La solución factible, el conjunto de intersección de todos los semiplanos formados por las restricciones determina el recinto, acotado o no, que recibe el nombre de región de validez o zona de soluciones factibles. Por ejemplo, aquí nosotros veríamos entre estas dos rectas y el plano cartesiano, veríamos tres zonas, pero como ustedes pueden ver, en los dos triángulos no están presentes todos los semiplanos. Los semiplanos están formados más concretamente con la intersección de las dos rectas y los dos planos. Es decir, estaría más o menos donde yo estoy indicando aquí que esta sería la única figura que cumple las condiciones de los semiplanos. Las otras no, porque no están consideradas todas las inecuaciones. Bien, una solución óptima. ¿Qué es una solución óptima? Entonces, en nuestro caso es lo que yo había indicado anteriormente, esta zona que ya está aquí sombreada. El conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima o mínima según el caso. Entonces nosotros aquí en esta solución óptima ya vemos la figura, pero también ya nos damos cuenta cuáles son los vértices. Por ejemplo, aquí tenemos un vértice que es la intersección de esta recta con el eje Y. Tenemos otro vértice que es en cambio la intersección de las dos rectas
Y finalmente el último vértice de aquí, que es la intersección de la recta con el eje Y, no el eje X, perdón. Vamos a ver un ejemplo. La fábrica manufacturera Gepetto S.A. fabrica muñecos y trenes de madera. A los muñecos, que les vamos a llamar X, se sabe que producen un beneficio de $3, pero a la semana solamente se pueden hacer 2 horas de trabajo de acabado en la elaboración del muñeco, y en la semana también dice que en un muñeco solamente se lleva 1 hora de carpintería. Nosotros en la semana queremos saber cuántos muñecos podemos hacer con estas condiciones. Con estas otras condiciones, ¿cuántos trenes, por ejemplo? Para un beneficio de 2 euros, nosotros sabemos que los trenes cuestan 2 euros, pero lleva 1 hora de trabajo en acabado y 1 hora de trabajo en carpintería. Con estas condiciones queremos generar un máximo de ganancia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar considerando esos precios de 3 y de 2 euros respectivamente? Nuestra función objetivo le vamos a llamar con la letra Z, y por lo tanto los 3 euros por X muñecos más 2 euros por Y trenes vendría a ser nuestra función objetivo. Ahora, ¿qué ideas tenemos para generar restricciones? Cada semana Gepetto puede disponer de todo el material que necesita. Solamente 100 horas de acabado, solamente 80 horas de carpintería. Además dicen que los trenes puede ser cualquier número, pero los muñecos puede ser un máximo de 40. Entonces, con estas restricciones tenemos que crear nuestras restricciones, nuestras inecuaciones. Recuerden que los muñecos de X y los trenes Y no pueden ser números negativos, porque eso ya no sería algo ideal. Restricciones, entonces, la primera restricción sería la que tiene que ver con el tiempo de acabado. Y además de eso, nos indicaron que solamente pueden ser 100 horas por semana. Entonces, segunda restricción, no puede tomarse más de 80 horas de carpintería a la semana para elaborar los dos mismos elementos, como son los trenes y los muñecos. La restricción 3 es una limitación de la demanda, que no debe fabricarse más de 40 muñecos. No hay restricción para los trenes, eso puede ser indefinido. Estas 3 restricciones anteriores nos representan las siguientes desigualdades. Por ejemplo, restricción 1 sería 2 horas que lleva a hacer muñecos más 1 hora que lleva a hacer trenes, no puede superar los 100 horas de tiempo de acabado. Entonces, generada ya la primera inecuación. La segunda ecuación, los muñecos. El número de muñecos más el número de trenes no puede superar las 80 horas de carpintería en una semana. Por lo tanto, la restricción es X más Y menor o igual que 80. Tercera restricción. La demanda no hace ninguna información adicional conocer. ¿Por qué? Porque los muñecos dicen que sí se deben hacer máximo 40. En cambio, los otros puede ser indefinido, o sea, no se puede dar un número exacto. Pero tenemos hasta aquí esas 3. Pero aparece indirectamente 2 más, que el número de muñecos X y el número de y el número de trenes Y no pueden ser números negativos, es decir, que todas ellas esas dos inecuaciones deberían ser mayores o iguales que 0. Finalmente tenemos la siguiente formulación matemática del problema de programación lineal. Las variables, como dijimos, X es el número de muñecos producidos a la semana. Y es el número de trenes producidos a la semana. Entonces nosotros en el siguiente cuadro vamos a armar las restricciones y también la función objetivo de paso. Sabemos que el beneficio
de 3 euros por muñeco y de 2 por tren nos van a ayudar con el número X de muñecos y el número Y de trenes a crear nuestra función objetivo, que es un máximo de ganancia que queremos. Entonces la inecuación quedaría z, el valor de la función objetivo z, va a ser igual a 3 euros por X más 2 euros por Y. Vamos ahora con la restricción que nos indica sobre los acabados. En los acabados, 2 horas para hacer muñecos, 1 hora para hacer trenes, pero no podemos sobrepasarnos de las 100 horas. Entonces, ¿cómo quedaría la primera restricción? 2x más y menor o igual que 100. Esta es la restricción de los acabados. Vamos a la restricción de la carpintería. 1 hora de carpintería para los muñecos, más 1 hora de carpintería para los trenes, y no puede sobrepasarse de 80 horas a la semana. Nuestra inecuación será x más y menor o igual que 80. La restricción de la carpintería. Y la tercera y última restricción será que x no puede sobrepasar las 40 unidades de muñecos. Entonces, esas serían 3 restricciones y por obvias razones la función objetivo que salió del beneficio, porque es claro que nosotros queremos buscar el máximo de ganancia. Por eso hemos establecido la función objetivo con los 3 euros y los 2 euros de costo de muñecos y trenes respectivamente. Recuerden también que dijimos que la restricción de signo para el número de muñecos y para el número de trenes no puede ser nunca negativo. Por eso hay esa restricción de signo de que x mayor o igual que 0 y y también mayor o igual a 0. Entonces, hasta aquí la formulación matemática de los problemas de programación lineal. Para la fabricación de estos artículos tenemos ya esos datos finales. El máximo que queremos ganar con z igual a 3x más 2y, que es la función objetivo. Las restricciones que son 5. 2 inecuaciones lineales que nosotros obtuvimos con la carpintería y el acabado. El número máximo de muñecos que son 40 y las restricciones de signo. Es decir que tenemos 5 inecuaciones para ver con cuál de ellas es la respuesta óptima para generar un máximo con nuestra función objetivo que la vemos en la parte superior. Ahora sí vamos a la representación gráfica. Para representar gráficamente la primera restricción 2x más y menor o igual que 100, dibujamos la recta 2x más y igual a 100. Como pueden ver, esa recta corta a los ejes cartesianos. Para hallar los cortes con los ejes cartesianos, simplemente debemos hacer 0 a cada una de las incógnitas. Por ejemplo, si quiero hallar el corte con el eje Y, si 2x vale 0, tenemos que Y igual a 100. Por eso tenemos que tener el primer corte es 0 en X y 100 en Y. Respectivamente tendremos que hacer lo mismo para hallar el corte con el eje X. Si Y vale 0, X, o mejor dicho, 2 de X sería igual a 100, entonces X sería igual a 50. Como vemos ahí en nuestra figura. Elegimos el semiplano que cumple la desigualdad en el punto 0, 0. ¿Por qué consideramos el punto 0, 0 del origen? Porque es la unión del eje X positivo y del Y positivo, donde nosotros dijimos que es mayor o igual a 0. Entonces aquí tomamos el semiplano que lo contiene, es decir, sería este espacio, el semiplano que nosotros tendríamos que estudiar hasta aquí con la primera inecuación. Pero recuerden que tenemos 5 inecuaciones, de las cuales aquí hemos analizado 3, porque la una es de x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y la primera recta que hemos graficado. Para dibujar la región factible, recuerden que son 5 las restricciones, que son estas.
las que ya vamos a dibujar nuevamente en la región factible que satisface las restricciones. Veamos gráficamente qué sucede. Recuerden, la primera inecuación que está aquí con rojo, 2x más y menor o igual que 100, como dijimos anteriormente, es del corte con los ejes. Entonces el primer corte es cuando x vale 0, y vale 100. El segundo corte, cuando y vale 0, x vale 50. Miren, entonces tenemos ya los dos cortes en los ejes. Vamos la siguiente. Vemos que esa vendría a ser el área acotada entre los dos ejes, como dijimos, y la recta. Veamos qué sucede ahora. Esa sería la solución hasta aquí de las tres inecuaciones. Veamos qué sucede ahora. Si tomamos en cuenta las restricciones del signo x mayor o igual a 0 y y mayor o igual que 0, esa sería la zona de respuesta hasta aquí. Si analizáramos las tres, vamos a la siguiente. Con la siguiente inecuación, x más y menor o igual que 80. Miren, vamos a graficar esta y tenemos que x igual a 0, entonces si x es igual a 0, y es igual a 80, o viceversa. Es decir, que si y vale 0, x también vale 80, por eso vemos que la otra corta en 80-80 en cada uno de los ejes. Además de eso, ya tenemos una nueva sorpresa. Las dos rectas también se cortan y ellas también van a generar otro vértice. Y vamos a ver qué sucede ahora con estas dos rectas, qué área se produce. Por ejemplo, el área factible del semiplano x más y igual a 80, miren, es el área que vemos sombreada, que no está incluyendo en su totalidad a la otra. En este caso, está sobrepasada. Una parte de la imagen al otro lado, la otra en cambio no cuenta, una parte del área sombreada hacia arriba. Veamos qué sucede ahora si nosotros disponemos ya la tercera inecuación, x menor o igual de 40. Entonces el área no acotada sería hacia la izquierda de esa recta. Pero todavía no podemos sacar una solución final de eso. Todavía no están incluidos todos los semiplanos. Hemos hecho el análisis de cada semiplano, pero ninguno de ellos da todavía una respuesta exacta. Veamos qué sigue después. Ahora, tenemos la primera recta, con su respectivo semiplano, la segunda recta con su respectivo semiplano. Hasta aquí el área factible sería la intersección de esos dos planos. Veamos. Ahora esos dos planos queremos intersecar con una tercera. ¿Cuál sería el área factible hasta ahí? Sería el área sombreada que podemos observar. Pero todavía eso no nos indica una respuesta porque todavía sigue sobrepasándose unos semiplanos con otros. Finalmente observamos que la región factible vendría a ser el área sombreada, generando ya 5 vértices: A, B, C, D, E. Entonces, los vértices de la región factible, al estar limitado por recta, es un polígono, como podemos ver. Y es un polígono cuyos vértices son A, B, C, D, E. Como la solución óptima está en alguno de los vértices A, B, C, D o E de la región factible, entonces nuestro propósito es calcular esos vértices. ¿Cómo calculamos? El vértice del punto D viene a ser el sistema de ecuaciones de esas dos inecuaciones que nos da que x es igual a 20 y y igual a 60. Y obtenemos el punto D. El punto D tiene de coordenadas 20 en x, 60 en y. Ahora
vamos a hallar el punto B. El punto B ya determinamos hace un momento cuando trazamos una sola de las rectas, pero cuando x igual a 40 y es igual a 0, tenemos ya un valor para ese vértice. Si la recta x igual a 40 se interseca con la recta 2x más y igual a 100, podemos obtener, como ven, el vértice C, que tiene 40 en las x y 20 en las y. Como pueden ver también, el corte cuando x vale 0, vamos a hallar el corte de x más y igual a 80 con el eje y. Cuando x vale 0, y vale 80, por eso tenemos otro de los vértices. Como ven, tenemos aquí los 5 vértices ya listos para maximizar. Entonces, para hallar la solución óptima, dibujamos las rectas en las cuales los puntos tienen el mismo valor de z. La figura muestra estas líneas, miren, z igual a 0 con uno de esos valores. Bien, entonces podemos observar que la solución gráfica z es igual a 100 con otro de los pares ordenados, y z es igual a 80 que interseca, toca la región factible. Parece que el máximo la solución lograr para los problemas de programación lineal establecidos. Pero como ven, con z igual a 0 ocurre cuando z igual a 100 igual a x, z igual a 180 y y igual 60. Es decir, tres respuestas. Se debe fabricar 20 muñecos, 60 trenes, y eso nos tenemos que hasta aquí un rédito de 180 sería nuestra solución gráfica. Entonces, como pueden ver, veamos al haber reemplazado todos los vértices en la función objetivo, 20 y 60 es el máximo. Como pueden ver, con los otros vértices hay una ganancia de 0, 120, 160, 180 y 160. Entonces, la solución que nosotros hicimos gráfica ahora se refleja con nuestra solución analítica, dándonos una respuesta más contundente. Esto ha sido entonces la identificación de la región factible para el problema de Gepetto y buscando la solución óptima, a la cual era un punto en la región factible con el mayor valor posible de z. Bien, hasta aquí les invito a recordar lo siguiente. La región factible en un problema de programación lineal siempre está limitada por segmentos y puede ser un polígono acotado o no acotado. La región factible de cualquier problema de programación lineal tiene solamente un número finito de vértices. Cualquier problema de programación lineal que tenga solución óptima tiene un vértice que es óptimo. Bien, ahora vamos a ver un segundo problema. Ya vimos un problema de maximización. Lo recomendable sería que veamos un problema de minimización. Tenemos un segundo problema que es un problema de un mínimo de gastos que queremos hacer. Por ejemplo, Doyen Auto fabrica y vende coches y furgonetas. La empresa quiere emprender una campaña publicitaria en televisión y tiene que decidir comprar los tiempos de anuncio en dos tipos de programas. En un programa de salud, que se habla sobre el corazón, y en un programa de deportes, concretamente de fútbol. Cada anuncio del programa del corazón es visto por 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres. Cada partido de fútbol es visto por 3 millones de mujeres y 8 millones de hombres. Un anuncio en el programa del corazón cuesta 50.000 euros y un anuncio de fútbol cuesta 100.000 euros. Dorian Auto quiere que los anuncios sean vistos por lo menos por 30 millones de mujeres y 24 millones de hombres. Dorian Auto quiere saber cuántos anuncios debe contratar en cada tipo de programa para que el coste de la campaña sea mínimo. Entonces, quiere decir que nuestras incógnitas creo que va a estar relacionada más por cuántos anuncios en cada programa. Número de anuncios X podría ser anuncios en programas del corazón y Y podría ser para el fútbol, pero veamos concretamente con el análisis de esta información cómo sería.
Sin adelantarnos más, veamos paso a paso. Por ejemplo, cada anuncio del programa del corazón dice que es visto por 6 millones de mujeres y 2 millones de hombres. No vamos a poner números tan grandes, así es que mejor. Lo del corazón dice que es visto por 6 millones de mujeres, ponemos solo 6. Para hombres son 2 millones y ponemos solo 2. Ahora, cada partido de fútbol es visto por 3 millones de mujeres y 8 millones de hombres. Entonces quiere decir que el fútbol, que es Y, le vamos a hacer con 3 millones, que simplemente vamos a poner 3 para mujeres, y 8 le vamos a hacer simplemente 8 y no con 8 millones para hombres. Entonces ponemos 3 y 8. Entonces nosotros también sabemos que hay una condición más, que el anuncio en el programa de corazón cuesta 50.000 euros. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a poner que el coste es de 1.000 euros, pero sería 50 nada más para multiplicar al final de 50 por 1.000. Pero 50.000 es en el anuncio del corazón. En el anuncio del programa de fútbol cuesta 100.000 euros. Entonces ponemos 100, que al final multiplicaremos después por los 1.000. Entonces tenemos las siguientes inecuaciones. Primera inecuación. La generaría el género mujeres, que sería 6 millones en X más 3 millones en y eso no puede ser mayor que 30 millones. Entonces sería mayor o igual que 30. En hombres, en cambio, es 2 de X, 2 millones de hombres en el programa del corazón, más 8 millones de hombres en fútbol. Entonces hombres crearía otra restricción que sería 2 de X más 8Y, que no puede sobrepasar los 24 millones de hombres. Los costos, que sería tal vez la que nos va a generar la función objetivo, sería 50X más 100Y, la función objetivo que queremos hallar. Sigamos con la información. La formulación del problema entonces está claro. X va a ser el número de anuncios de programas del corazón. Y va a ser el número de anuncios en el programa de anuncios en televisión, en el fútbol. La minimización se va a hallar con la función objetivo z igual 50.000 euros por X más 100.000 euros por Y. Pero nosotros al final multiplicaremos por 1.000 y pondremos solo 50X más 100Y nada más. Los 6 millones en X más 3 millones en Y, que eran mujeres, mayor o igual que los 30 millones, queda simplemente así, 6X más 3Y mayor o igual que 30. En la otra restricción que era sobre hombres, 2 millones por X más 8 millones por Y, mayor o igual que 24 millones. Pero recuerden, solamente hacemos esto para minimizar también no solo los costos, sino también tantos ceros que podríamos poner en nuestras expresiones. Y ustedes saben que eso sería mucho más difícil poderlas graficar en el plano cartesiano. Por eso es esta consideración que hacemos. Otra condición, igual que vimos en el problema número 1, hay una condición de positividad, que el número de anuncios no pueden ser negativos. Entonces, por lo tanto, X, que es el número de anuncios del programa del corazón, debe ser mayor que 0, al igual que el número de anuncios de fútbol Y, lo cual no permitiría un valor negativo. Así es que eso hay que tener mucho cuidado. Dibujamos la región factible. Recuerden que las inecuaciones se les da el tratamiento como que fueran ecuaciones lineales y hallamos las intersecciones con los ejes, como podemos ver en la figura. Primera inecuación. Tenemos un corte que el primer vértice sería 0 en las X, 10 en Y. Segundo corte, 6 en las X, 0 en las Y. El área factible sería la parte superior que está a un costado derecho de esa recta inclinada, porque lo que buscamos es un mínimo. Ya vamos a ver que los mínimos es al revés del caso anterior. Cuando hallamos un máximo son los números máximos que están en la
área acotada. En cambio aquí, como queremos hallar un mínimo, van a ser los puntos que estén en el área mínima de el área acotada. Como ven, ahí tenemos la otra inecuación que le hemos dado el mismo tratamiento como que fuera una ecuación lineal, y también encontramos los cortes. Como pueden ver, el corte de la primera es en el punto 3 en las y, entonces ese vértice va a ser 0 en las x y 3 en las y. El otro, como podemos ver, está en el punto 15. Entonces miren, tenemos el otro corte con el eje X. Y el área no acotada que vemos es desde ahí hacia arriba. Pero todavía eso no nos genera una respuesta porque recién hemos considerado dos de las inecuaciones y nos faltaría considerar las otras dos inecuaciones, que es de X y Y, que no pueden ser negativas. Vamos a ver de nuevo cómo calcular los vértices de la región factible. Este ya vimos es por intersección, pero la intersección de esas dos inecuaciones en el punto B sería de hacer sistema de ecuaciones con esas dos. Ya tenemos la región factible y tenemos hasta aquí que deberíamos conocer tres vértices. El vértice A, que es el corte de una recta con el eje Y. El vértice B, que vendría a ser el corte entre las dos rectas. Habría que hacer sistema de ecuaciones ahí para hallar ese punto B. Y el C, que no es otra cosa que la intersección de la segunda recta con el eje X, perdón. Bien, entonces el vértice A es la solución del sistema. 6x más 3y es igual a 30, que era la primera recta, y cuando x vale 0, y encontramos el punto A, que es de coordenadas 0, 10. El vértice B es la solución de 6x más 3y igual a 30, más 2x más 8y igual a 24. Haciendo el sistema por cualquiera de los métodos conocidos para sistema de ecuaciones, tenemos que B es igual a 4 y 2. Asimismo, el vértice C es la solución de la ecuación 2x más 8y igual a 24 y la recta y igual a 0. Por tanto, C es el punto de coordenadas 12 igual a 0. Tenemos tres vértices, una región factible que está en la parte más mínima de la región. Entonces, por eso es que vamos a hallar un mínimo, porque los números están en la parte baja, en la parte de la base, diríamos, del área acotada. Como vimos en el caso anterior, en el otro ejemplo, en cambio buscábamos un máximo y los puntos están en el área superior, los puntos están en el área superior del área factible o región factible, como quieran llamarlo. Bien, entonces resolvemos por los métodos analíticos y evaluamos la función objetivo z en los vértices. Como pueden ver, tenemos los tres vértices que mencionamos anteriormente. Los tres vértices los reemplazamos en la función objetivo y observamos que en el primer caso, para las coordenadas A de 0 a 10, tendríamos un costo de 10.000. Para el punto de coordenadas 4 y 2, tendríamos que la función objetivo da 400, que le hemos puesto con rojo, porque ya entre las dos hay una diferencia muy radical entre 10.000 y 400. Con el vértice C, tenemos un valor de 6.000. Entonces ya tenemos claro hacia dónde va nuestra respuesta, que vendría a ser con el punto B. Entonces el costo mínimo que se obtiene es en B. La solución sería entonces que debemos realizar 4 anuncios en el programa del corazón, 2 anuncios en el programa de fútbol, y ese costo va a ser de 400, pero ¿400 qué? 400.000 euros. Recuerden que nosotros minimizamos los ceros para poderlos graficar en el plano cartesiano. Entonces resolvemos por el método gráfico. Tenemos entonces que si hacemos que z valga 600, sería si consideramos a lo largo de toda esa recta, todos los puntos que están en esa recta de la línea auxiliar, podrían generar valores, y uno de esos valores es con z igual 600, pero con la recta y los puntos que están considerados
Entre ellos está el punto C igual a 12 y 0. Z es 400, en cambio cuando pasa justo en el punto B esta recta, todos los puntos considerados en esa recta no es otro y solo uno que el punto B. El costo mínimo se obtiene entonces en el punto B. Entonces volvemos a ratificar que nuestra solución es que X es igual a 4 anuncios en programas del corazón y Y igual a 2 anuncios en fútbol. Y el costo de eso va a ser de 400.000 euros. Recuerden finalmente lo siguiente, el número de soluciones. Los dos ejemplos anteriores, Gepetto y Doyen Auto, tienen cada uno una única solución óptica. No en todos los programas, todos los problemas de programación lineal ocurre esto. Se puede dar también las siguientes posibilidades. Así es que por favor recordemos esto. Algunos problemas de programación lineal tienen un número infinito de soluciones óptimas, alternativas o múltiples soluciones óptimas. Recuerden, es como los sistemas de ecuaciones lineales. A veces tenemos tres casos: infinitas soluciones, otra que no tiene solución y otra que son no acotados, es decir, que existen puntos en la región factible con valores de z arbitrariamente grandes. Y eso es un problema de maximización. Entonces aquí tenemos ejemplos de cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, como vimos anteriormente, es un número infinito de soluciones óptimas, pero en el caso de que cualquier punto situado en el segmento AB pueda ser una solución. En el segmento AB sería solamente hasta con z igual a 120. Sin solución, miren, no tenemos una zona factible, una área factible ni a la izquierda ni a la derecha, porque en ninguna concurren todos los semiplanos formados por las rectas. Ahí tenemos que están las dos rectas que se cortan. En ese punto tenemos también dos rectas paralelas a los ejes, además de son los mismos ejes, y ninguno de ellos forman una área que valga la pena deducirla. Y tenemos que el problema de programación lineal no acotado es como en este caso, la región factible que ustedes pueden ver, considerando puntos así paralelos como podemos ver que cortan a las rectas, podemos verificar que hay ganancias de z igual a 4, de z igual a 6, conforme nos vamos separando desde la izquierda hacia la derecha, como que va aumentando. Eso quiere decir que periódicamente eso ha de ir aumentando cíclicamente mientras más sigamos considerando desplazamientos hacia la derecha. Entonces la región factible es no acotada, se muestra que en el gráfico las rectas de nivel para z igual a 4 y para z igual a 6, pero podemos desplazar las rectas de nivel hacia la derecha indefinidamente, sin abandonar las regiones factibles, por tanto, el valor de z puede crecer indefinidamente, como dije anteriormente. Bien, es así como hemos concluido el trabajo de hoy. Hemos terminado no solo la sesión 10, sino todo el ciclo. Les deseo muchos éxitos. Ojalá y este material que hemos expuesto en todas estas videoconferencias, talleres y también pequeñas ayudas que hemos dado haya sido de su agrado. Pongan empeño, sigan adelante y ojalá y tengamos buenas noticias, que ustedes han aprobado un cupo en la universidad con nuestro material. Muchas gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta pronto.